Pues sirvió la charla introductoria a esa sesión porque justamente, como pueden ver en la invitación que envié hoy, vemos una imagen de Cristo en medio de los fariseos y los escribas y se los está poniendo como camote, por decirlo a la mexicana. Hay tres ocasiones, cuando menos tres ocasiones, en los que Cristo se conduce con lo que vamos a llamar la santa cólera, la muy conveniente e indispensable indignación, la santa ira, que lo lleva a hacer y a decir cosas que hoy escandalizarían a la bola de buenistas oligofrénicos que gobiernan la iglesia en casi todos los países de la tierra. ¿Cuáles son esos tres pasajes en los cuales Cristo se conduce con iracundia, con enojo, con indignación, incluso con una manifestación física de agresividad? Me voy a atener a lo que narran los evangelios. Vamos a ver el primer párrafo, lo que nos dice San Marcos al respecto. Dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y fíjense, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron. En vez de aplaudir, igual que la multitud, los milagros de Cristo al sanar cojos, mudos, sordos, tullidos, se enfurecieron. La cuatrote se enfureció. La cuarta corrupción se ¿Qué va a haber? ¿Qué? enfureció y dijo, Un padre famoso. Me toca. y dijo, ¿oyes lo que dicen estos? Dijeron los escribas y los fariseos, enojadísimos. De la boca de los pequeños. Ah, pero Cristo les dijo, Cristo les respondió, sí, ¿que nunca habéis leído que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho se han preparado las alabanzas? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Fíjense que Cristo no les dice, oigan, les voy a pedir atentamente que no hagan una cueva de ladrones la casa de Dios. Saquen sus cositas y pónganse allá lejos a venderlas. No, con un fuete los corrió, tiró los chunches sujetos a mercadería, tumbó al suelo las monedas de los cambistas y los echó con furia, con cólera. Al rato ustedes me van a decir cómo es posible que Cristo siendo Dios, Cristo siendo santo de santos, haya podido manifestar de esa manera su santa indignación, su santa cólera. Y también que espero contesten mi pregunta y siguiendo las enseñanzas de Cristo en este párrafo, en este evangelio, ¿qué nos tocaría hacer para manifestar ante qué nuestra muy justa, santa cólera, ira ante la maldad que hoy nos invade, nos ahoga por todos los costados, por arriba y por abajo?
Hay un segundo pasaje en el cual Cristo también manifiesta santa cólera. Y es el pasaje en donde llega por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, con el ánimo de tomar algunos higos y alimentarse, pero no halló nada en ella que pudiera darle alimento, sino solamente hojas, y le dijo con gran indignación: nunca más brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Su palabra secó la higuera. ¿Por qué? Porque no daba fruto, pudiendo darlo. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así es como trata a las personas que pudiendo dar fruto, no lo quieren dar. Prácticamente los fulmina, los seca. Pero el primero que dio el primer paso en el pecado es el hombre, no Cristo. La reacción de Cristo es colérica, iracunda, indignada. Pero el primero que avanzó en el camino al mal es el hombre que se niega a utilizar sus talentos justamente para aquello que el Señor se los dio. Hay un tercer pasaje, que es cuando los judíos y los fariseos ponen en tela de juicio la autoridad de Jesús. Cuando llegó al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras él enseñaba, diciendo, con sorna, con saña, con ironía: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para que hables así? Y se rieron burlonamente. Y Jesús le respondió: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pregunto: ¿de dónde era el bautismo de Juan? Que el bautismo que daba Juan, ¿de dónde era? ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí confundidos, diciendo: si decimos que venía del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Bola de incrédulos, corruptos, malditos, miserables. Y si decimos de los hombres, entonces tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús así: no sabemos. Como quien dice, se lavaron las manos. Él a su vez les dijo: entonces, si ustedes no me dicen, yo tampoco os diré con qué autoridad hago y enseño estas cosas. Pero, ¿qué os parece? A ver, un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar en la viña. Y llegando al otro, le dio lo mismo, pero le respondió y le dijo: yo sí iré, Señor. Pero no fue. O sea, el primero dice que no va, pero acaba yendo. Y el segundo dice que sí irá, pero no va. Y entonces la pregunta de Cristo a los fariseos es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero, el que no quería, pero acabó yendo. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos, fíjense qué belleza de párrafo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, las prostitutas,
primero entrarán al reino de los cielos. Antes que vosotros, antes que ustedes, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas les creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentéis, los arrepentís después para creerle, porque sois soberbios e incrédulos, y dura es vuestra cerviz. La cerviz es el cuello, y los fariseos y escribas eran famosos por nunca bajar el cuello para asentir con humildad ante la afirmación, ya no digamos de Jesús, sino de cualquier otro ciudadano, porque ellos se creían poseedores únicos de la verdad y se enfurecían con cólera malsana, con cólera maligna, a cualquiera que se atrevía a contradecirlos, como fue el caso de Cristo. Terminado ese pasaje, lo buscaron para darle muerte, pero él huyó y se escondió porque todavía no había llegado su hora. Con esos tres pasajes que acabo de explicar, vemos que la santa cólera es una virtud, no solo, es una virtud cristiana, es una virtud indispensable para combatir al mal en este mundo en donde hay tantas cosas de qué indignarse. ¿Qué hubiera pasado si en un país como Francia, o como Austria, o como Alemania, es más, la misma Rusia, hubieran encontrado los campos de exterminio que se siguen encontrando un día sí y otro también? Porque no nada más hay uno, hay docenas. ¿Cómo ha reaccionado el público mexicano? ¿Con santa cólera? ¿Con indignación? ¿Pensando en quitarle el voto a la cuarta carroñera corrupción en las próximas elecciones del 2 de junio? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de México? Pues ni como pueblo ni como mexicano, porque no se conoce la indignación. ¿Cuáles son sus comentarios? Bueno, estas cosas pasan. Bueno, la gente que allí murió, pues eran malandros, o eran estúpidos que se dejaron engañar. Hoy es normal. Entonces, la Santa Cólera está ausente en la reacción del pueblo de México ante sucesos que ya le dieron la vuelta al mundo y han causado más indignación en todas las partes del planeta, muchísimo más que en México. La reacción más furibunda, más colérica, más indignada es la de la prensa española. Parece mentira que un país gobernado por la izquierda, por Pedro Sánchez, un comunista, haya libertad de expresión para que tanto la izquierda como el centro como la derecha hagan críticas furibundas a López Obrador y a la fraude vicepresidenta Sheinbaum sobre este trágico suceso, del cual se ha descubierto una puntita muy pequeña, una puntita del iceberg. Pero, ¿y lo que falta por descubrir? En vez de la santa cólera, ¿qué tenemos? La minimización del problema. Ya dejen en paz a López Obrador, por favor, déjenlo en paz, clama la presidenta. Le duele más la crítica al jefe de la cuarta carroñera, que sigue gobernando desde Palacio, que los miles de víctimas que se están descubriendo día con día. Ay, pobrecito, ya déjenlo en paz. ¿Cuánto le importa? ¿Cuánto le indigna
el número creciente, pero todavía indeterminado, de los asesinados en la forma que lo fueron en esos campos de exterminio. ¿Y qué dicen Marcela Ebrard? Bueno, su verdadero apellido, Ebriard, de ebrio. Ay, no podemos asegurar que son zapatos de gente que no aparece. ¿O qué dice el carroñero mayor? ¿Mm? Fernández Carroña, ¿qué dice? No, pues son zapatos que aparecieron por ahí, pero nadie puede determinar por qué. No sabemos si sean de personas desaparecidas. Lo peor, lo que a mí más me ha indignado y quiero compartirles, por si no lo saben. Hubo una visita de periodistas al campo de exterminio de Teciutlán, Jalisco. Pero esa visita de los periodistas se realizó 24 horas después de que los esbirros de la presirvienta habían limpiado toda evidencia. No dejaron huesos humanos, no dejaron prendas, no dejaron tierra quemada, no dejaron en pie los hornos crematorios que sí hubo. Todas las huellas incriminatorias contra su pobrecito jefe, al que ya quiere que dejen en paz el Pejelopostli, fueron eliminadas las pruebas. Y una vez eliminadas, les dijeron a los periodistas, pasen ustedes a ver cómo no hay nada. Si no nos arde la sangre con esta bestialidad de la cuarta carroñera, entonces tenemos, en vez de sangre, atole. En vez de hígado, tenemos algún bicho maligno por ahí, alguna tortuga que se nos metió en lugar de hígado. En vez de corazón, de carne y hueso, tenemos un corazón como el que tenían los aztecas, de obsidiana. En vez de Dios, tenemos un ídolo. En vez de rendirle culto a la verdad y buscarla, le rendimos culto a la mentira, a la calumnia, al engaño, al error, a la maldad, a algo que no hay palabra para describir lo que sucede en ese rancho y en otros muchos que se han estado descubriendo. Ayer se descubrió otro que se llama De la Vega, donde hay un número indeterminado de víctimas y también hay huellas de cremación, de asesinatos a mansalva, de ropa, de artículos personales, de crematorios y de todo lo que la imaginación más diabólica se le pueda ocurrir. Ya la gente no se indigna con que la cuarta carroñera se robe impunemente ciertos dineros destinados a ciertas obras que estaban etiquetadas y que ahora se esté robando impunemente 2 billones, o sea, 2 millones de pesos, de los cuales son dueños los trabajadores de México. Son lo que se llaman afores, que es el ahorro obligatorio que ha hecho el gobierno que el trabajador tenga desde hace décadas y que ya suma 2 billones de pesos. La cuatrote carroñera se los va a apropiar para hacer casas, según ellos 1 millón de casas, que acabarán siendo mal hechas y que si llegan a la cuarta parte de lo prometido, sería un milagro. Y la indignación continúa con infinidad de situaciones en donde vemos, por ejemplo, que todos los días en la mañanera del pueblo, encabezado por la impresentable
Fraudia, se pueden contar hasta 200 mentiras. Y la gente lo único que hace es abrir la boca y aplaudir y preguntar lo que ella sugiere que debe ser preguntado para que no haya ataques a la cuarta putrefacción y tampoco a su jefecito adorado, pero tampoco a ella. Tampoco hay indignación contra un hecho verdaderamente doloroso. Cuando menos a mí es el que más me duele. Y quisiera que ustedes compartieran mi dolor. Pero más que mi dolor, mi cólera, mi afán de denuncia, mi afán de señalamiento, tal como lo hace Cristo en los 3 pasajes que les leí. Y me refiero al silencio de la iglesia. No me refiero al silencio de algunos buenos curas, cuyos nombres incluso ustedes han citado. Y yo reconozco en ellos un gran valor, pero ellos no son la jerarquía. Ellos no son el cardenal mexicano, ellos no son el arzobispo primado de México, ellos no son los líderes de las agrupaciones religiosas más numerosas y más poderosas económicamente de este país. Son sacerdotes del clero regular, o son sacerdotes intelectuales, o son sacerdotes que han buscado una ventana en la política para hacerse oír, pero que no pasan cuando mucho de 6. Y me indigna y me duele la brutal callada, silenciosa callada de la jerarquía. Es un silencio tan silencioso que ensordece con su estruendo. Es un silencio ensordecedor. Es un silencio estruendoso. Aquí utilizo lo que en literatura se llama un retruécano, un juego de palabras. Porque claro que cuando hay silencio no hay ruido, pero para señalar que el ruido es excesivo, se dice que el silencio es un silencio atronador, que se escucha en todos los ámbitos del país, que hace daño, que desconcierta, que decepciona, que lleva al error a la Grey Católica y que muchos acaban concluyendo, todo está bien, no pasa nada. ¿Qué pánico le tiene el gobierno? Perdón, ¿qué pánico le tiene la jerarquía al gobierno? En un país en donde la jerarquía ya se enfrentó hace un siglo al gobierno, dando origen a centenares, por no decir miles de mártires. ¿Por qué ahora no hay vocación al martirio en la iglesia? Porque son traidores, porque no forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. Como yo no quiero ser clasificado entre esa tanda, entre esa recua de traidores, por eso yo sí me atrevo a hablar. Y por supuesto seré acusado de discurso de odio. Ya le encontré una jugarreta a YouTube. En YouTube estaré castigado de por vida mientras yo siga hablando así. Pero encontré un navegador que es Opera, al cual he podido subir mis videos y no me lo censuran. Así que este video lo subiré mañana al navegador Opera y ustedes lo podrán abrir con solo un clic, los que quieran repetir la sesión o compartirla con sus amigos, familiares, vecinos o conocidos, cosa a la cual les suplico que no dejen de hacer, porque no podemos permanecer callados. Permanecer callados es ser cómplices de la cobardía, de la maldad, de la pusilanimidad. Es ser cómplices del abandono de la trinchera, que en la guerra, en el ejército de las naciones, se llama desertor. El que se va de la trinchera
sin permiso de sus jefes, por miedo o por causas no justificables, similares al miedo o a la conveniencia personal egoísta, es un traidor, desertor y según las leyes de todo el mundo, merece ser fusilado. Lisa y llanamente, fusilado. Así que hagan de cuenta que en estos momentos yo estoy fusilando a quienes no hablan, a quienes no se indignan ante el comunismo que avanza. Hay un artículo que mi papá escribió hace décadas, por aquí lo tengo, y voy a leerlo en la sesión del próximo viernes. Un artículo escrito antes del 2000, hace 40 o 50 años, en el que avisa, México avanza hacia el comunismo, pero se echó encima a toda la jerarquía católica. Ay, don Salvador, qué exagerado es usted. Ay, don Salvador, espero que no sea como usted dice, porque está usted demasiado pesimista. Y todo lo que mi padre predijo hace décadas se ha ido cumpliendo inexorablemente, implacablemente, matemáticamente. Ya somos un país comunista, ya somos un país ateo, ya somos un país anticristiano, ya somos el país campeón mundial del narcotráfico. Claro, por primera vez nos enfrentamos, bueno, los narcotraficantes, el narcogobierno de la fraude y sus carroñeros se enfrentan a una brutal determinación llamada Donald Trump, a quien le deseo todo el éxito del mundo para que pueda seguir metiendo a la cárcel un día sí y otro también a los grandes capos, como de hecho está sucediendo de una manera sorprendentemente grata, porque no es a Trump, no es a México a quien está atacando Trump. Está atacando al narcogobierno. Y los que se indignan con una probable intervención militar no tienen idea de a qué se refieren. Ahora solo una intervención militar y ahí vienen los barcos de guerra y ojalá haya muchos más con sus misiles Patriot, sus misiles Javelin, para que en un momento dado Trump no se va a andar con chiquitas, sean aniquilados los centros de producción de fentanilo. Ya han sido descubiertos de miles de hectáreas con capacidad para producir 700 millones de pastillas en un corto rato, que implica miles de millones de dólares, porque de ese tamaño es el negocio. Y la gente ni se entera, la gente no aplaude ante el hecho de que, obligado por el vecino, México avanza hacia su liberación del narco. Cuando menos eso parece. Pero no hay indignación. No hay indignación ante los cientos de miles de muertos que provoca el fentanilo. Y por supuesto no solo eso, sino también otras muchas drogas, aunque en menor grado y con menor frecuencia. No hay indignación ante un hecho bestial, y es el hecho de que la Secretaría de Educación Pública, dirigido por un venezolano comunista, partidario de Nicolás Maduro, esté diseñando, lanzando como obligatorios los planes educativos para la primaria, en donde todas las redacciones son favorables al comunismo. Pregunto, ¿alguno de ustedes ya sabía esto? Parece que no. Pues es noticia Yo de sí. un par de años o un poco menos. Todos los planes educativos de la Secretaría de Educación Pública, manejados desde López Obrador por Max Arriaga,
miembro activo del Partido Comunista Venezolano, miembro activo de la tribu de asesinos de Nicolás Maduro, es el redactor de los libros de texto para que nuestros niños de primaria y secundaria y prepa aprendan marxismo. Bien presentado, bien escrito, convincente, seductor, atrayente, incluso dándole toques de religiosidad guadalupana. Increíble, pero cierto. Y la gente papando moscas, mandando a sus niños a la escuela a aprender marxismo. ¿No les arde la sangre? ¿Qué son animales de sangre fría? Los que no se conmueven ante esta traición a la patria auspiciada por la cuarta carroñera narcocorrupción. Si yo pudiera declarar una guerra justa, si tuviera los recursos, la edad, la salud, la fuerza para levantarme en armas y fuera la única solución posible, créanme que lo haría. Pero primero ejecutaría fríamente, sin el menor arrepentimiento, a los traidores desertores, malvados, que están destruyendo a México en medio del aplauso general de la gente que es incapaz de indignarse. No solo por su ignorancia, sino sobre todo por el principal pecado del mexicano, la pereza intelectual. Por eso no desaprovecho oportunidad para decir que México está formado por habitantes, no por mexicanos, por habitantes de una mente tan abierta que el cerebro ya se les desparramó hasta el suelo. No estoy poseído de ira, que es muy diferente la ira como pecado capital a la santa cólera. Por eso empecé por mostrar las escenas en las que Cristo mismo maneja el látigo, la violencia física, para echar del templo a los mercaderes malditos. Y usa la fuerza, su fuerza mental, espiritual, para aniquilar a la hoguera estéril. Y que deja callados a los fariseos y a los escribas que cuestionan su autoridad. Y los deja callados y en ridículo, con sólidas, fuertes y determinantes palabras. Eso no es ira como pecado, es santa cólera. Hay que diferenciar. La ira está dirigida a hacerle por venganza el mal al prójimo. La santa cólera está dirigida a abrir los ojos del prójimo para hacerle el máximo bien posible, que es conmoverlo, convencerlo y llevarlo hacia el conocimiento de la verdad. Qué diferente, ¿no? La ira a la santa cólera. Aquella busca el mal, la venganza. Esta busca el bien, porque no hay bien mayor que le podemos hacer a un prójimo que abrirle las orejas y los ojos y mostrarle lo que es, no la opinión de la mayoría, no la opinión de algún Max Arriaga, corrupto y luciferino, sino la verdad de Cristo, tal como Él la predicó y como es nuestra obligación seguirla predicando. Ah, no, pero no nos indignamos, no nos emboletamos, no, take it easy, llévatela suave. No te enojes, no te molestes, ¿qué le vamos a hacer? El mundo es así. El mundo es así porque hemos permitido, hemos dejado que así sea. Pero cuando menos en el mundo que nos rodea, evitamos que siga siendo como es. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ninguno de sus nietos e hijos y parientes sigan tragándose la basofia.
comunista, venida de las mayores profundidades del Averno, porque quiero que recuerden, que tengan muy presente que el comunismo es un invento de Lucifer de manera personal, utilizando a dos luciferinos profesionales, Carlos Marx y Friedrich Engels. Y después a todos los que le han seguido en la historia, Lenin, Stalin, Mao, López Obrador, Sheinbaum, etcétera. No digo más nombres porque seguramente me llevaría varios días decirlos todos. Son numerosos como las ratas de las alcantarillas. Así pues, existe una santa indignación, que no se trata de la ira, sino de un movimiento interior, una santa indignación que Jesús conoció varias veces en su vida. Claro, él nunca respondió al mal con el mal, pero en su alma experimentó ese sentimiento de santa cólera, y en el caso de los mercaderes del templo que ya expliqué, en el de la higuera y en el cuestionamiento que le hacen a su autoridad, realizó una acción fuerte y profética, dictada no por la ira, sino por el celo, el cuidado por la casa del Señor. Así que nos toca distinguir bien. Una cosa es el celo y la santa indignación que buscan el bien, la verdad, la belleza y la unidad del prójimo y con el prójimo y para el prójimo. Y otra cosa muy distinta es lo que busca Lucifer para dividir a las familias, a las naciones y hasta a los simples vecinos, que es la iracundia vengativa, que nunca debe ser confundida con la santa cólera en la cual buscamos el bien de aquellos a los que podemos allegarnos, de aquellos a los que nos obligan lazos de afecto, de familia, de religión, de amistad, de patriotismo, para hacerles bien, hacerles ver con toda claridad que si no se indignan, si no reaccionan ante el mal de la manera adecuada, con santa cólera, se vuelven cómplices de la maldad que ellos mismos sufrirán por su silencio pasivo, pusilánime y un silencio que a todas luces siempre resultará injustificado. Bien, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy y damos pie para que hagan sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Estela. Doctor, yo quería preguntar cómo damos fruto, cómo dar fruto. Bueno, eso sería personal, ¿no? Pero, Perdón, Estelita, ¿cómo damos qué? No te oí. Estela. bueno, Y no te escuché la pregunta. ajá. ¿Cómo dar fruto? Pero personalmente, pues cada quien tiene que saber, pero en general, Solo dos palabras: proclamación y denuncia. ok. Proclamar la verdad, denunciar el mal. Todos los días, todos los días, todos los días. Aunque, como decía Juan Pablo II, lleguemos a ser solamente 12 otra vez. No importa. Y aunque se enojen con uno, Aunque se y enojen luego con sí, nosotros, el mundo por mí ya se puede ir al demonio. Porque además ya está allá. sí, pues, Bien. ok, Don Fernando González. gracias. Doctor, yo tengo una curiosidad. ¿Sí? Ahorita que hablaba del Evangelio
de San Marcos, de San Lucas, y cómo les hablaba Jesús a los fariseos. Cuando yo veo algunas de esas escenas, y más cuando les dice que son unos hipócritas, etcétera. Raza de víboras, sepulcros Sí, blanqueados, vuestro sí, padre es Lucifer. sí, todo eso. Pero yo me enojo y lo que dijo hace rato, y digo, no podría haber dicho, me tienen hasta la M, hijos de tal por cual no entienden cabezas de chorlito. Dan ganas de hablarles así a veces a Sí. algunos de acá. ¿Qué tanto es eso santa cólera o estoy cayendo ya en No, no creo, Fer. Conociendo tu perfil y te conozco ya de hace tiempo, creo que eres una persona conciliadora, de temperamento tranquilo, muy racional, muy pensante. Todo lo que dices lo has pensado bien. Yo creo que esa indignación que tienes está calibrada como debe estar. Y tal vez yo le añadiría un poquito más de fuerza. Tal vez. Bueno, pero es que yo soy más explosivo. Yo soy más explosivo que tú. Eso sí, lo reconozco. Sí, porque hablo yo con mi esposa y le digo, Saludos, doctor. ahora que estemos en Guadalajara, digo yo, con esto que decía usted de la educación de los niños, ahí conozco al padre ahí en la venta del astillero en Guadalajara. Y digo yo a mi esposa, vamos a dar unas clases de matemáticas. A mí me gustan matemáticas, español Lectura. y dar también catecismo y poner anuncios en las misas. Obviamente va a consumir un tiempo, ¿sí? Y decir, vengan a aprender lo que no les enseñan en las escuelas de gobierno. Y pues tenemos mucho material con usted. Obviamente hay que Claro. sentarse a prepararlo, a estudiar, porque no va a llegar uno así. Y hacer que le guste al niño desde chiquito, porque a mí me enseñaron hasta sexto año, hasta logaritmos, y así, hasta ahí llega la aritmética, y ya no enseña nada de eso, hablando así nada más de ese tema. No, ¿Ves? impresionante. Muchas veces mi esposa me pregunta, ¿y cuándo aprendiste eso? Y se sorprende una y otra vez cuando le digo en la primaria. Sexto Estamos año, hablando de la raíz primaria de cuadrada, hace 70 y tantos ¿sí? años. Y yo veo los textos de hoy, a ver, ya saben, sexto año, nada de raíz cuadrada, nada de logaritmos, Sí, ¿no? o sea, Tampoco saben redactar ni No todo saben escribir. toda redacción, esa no saben parte. historia y no saben matemáticas. Ujú. Sí. Eso también Y, indigna en grado superlativo. y sí, yo a veces tengo unos amigos y sí, sí se me salen las altisonantes, pero porque no me aguanto, Pues sí. ¿sí? Porque defienden mucho y lo peor son gente preparada, universitaria, que tienen algunos maestrías, diplomados, pero defienden a la cuarta T, a la 4T. Como La dice cuarta usted, ¿no, doctor? putrefacción. Creen que saben, pero no. Bueno, ese es mi comentario, doctor. Excelente, Perdón. Fer. Muchas gracias por enriquecer la sesión tan claramente. Muy bien. Dice Amparo Redondo algo muy sabio. Dios siempre se deja encontrar por quien lo busca. Sí, Dios es una persona encontradiza. Se pone a modo de que lo encontremos, incluso al No peor de quiero. los criminales. Ujú. Por ejemplo, en el caso de Jean-Paul Sartre, estuvo en un campo de concentración
en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se le hizo encontradizo Dios? Pues resulta que en ese mismo campo de concentración estaba un señor cura francés, el cual le pide a Jean-Paul Sartre en una Navidad que escriba una pastorela para celebrar en prisión el nacimiento de Cristo. Y cuando termina Jean-Paul de escribir su pastorela y se la entrega al señor cura, este la lee maravillado y le dice, es la mejor obra en su tipo que yo haya leído. ¿Cómo es posible que un ateo pueda escribir así? Y cuentan que Jean-Paul le contestó al señor cura, pues haz de cuenta que no fui yo quien le escribió. Me sentí inspirado y eso fue lo que salió. Después de ya liberados los dos del campo de concentración, pasan los años, ya son los dos ancianos y Jean-Paul tiene el recuerdo de aquella pastorela que él escribió y le pidió a su enfermera que buscara al señor cura y se lo llevara. Y el señor cura fue, se pusieron a platicar y el resultado de aquella plática fue cuando él pide confesarse y comulgar y morir como católico, habiendo sido el principal filósofo ateo del siglo XX. Así se hace Dios de encontradizo. Hermosísima historia, ¿no? De la cual hay muchas repetidas a lo largo de la historia de la humanidad. Adelante, Amparo. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hola. Pues también sobre ese tema, doctor, sobre que Dios se deja encontrar por quien lo busca. Por ahí hace ya algún mes, me parece, por ahí puse en un grupo la historia de un santo coreano, San Andrés Kim, y eso fue una película más bien. Y a mí me encantó esa película porque me acordé mucho de lo que usted decía sobre, pues precisamente el hambre intelectual. Y era pues la historia del cristianismo en Corea. Y habla de que realmente los primeros católicos coreanos creyeron en Jesús por unos textos que llegaron de China, o sea, no fue una evangelización, sino unos mismos comerciantes y eruditos coreanos llegaron esos textos, textos los leyeron y creyeron en Jesús y empezaron a realizar viajes hasta China para poder bautizarse. Caray. Entonces, eso a mí me encantó de decir, qué impresionante, o sea, cómo el Espíritu Santo ahora sí los tocó por unos textos, por esa hambre de conocimiento, porque decían que pues no les bastaban ya esos eruditos los textos de Confucio, que es en lo que creían, y sentían que no estaban como completos. Y cuando encuentran textos de jesuitas, entonces ellos como dicen que arden, ¿verdad? Dicen que van a buscar pues más porque eso es lo que ellos sentían que buscaban. Y empezaron ellos a escribir cartas al Vaticano solicitando pues sus sacerdotes porque pues no había. Claro. Entonces se conmueve el Papa y les empieza a enviar sacerdotes. Y los sacerdotes que empiezan a llegar a Corea se sorprenden porque ya llegan y encuentran comunidades de católicos, una comunidad de 6,000 católicos regados, es lo que dice la historia, ¿verdad? Aproximadamente pues en todo Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. Bueno, no, en ese entonces No había no era división. Corea, no había todavía la división, Sí, estamos exacto. hablando como de 1800. Todo Corea, sí. Sí, entonces San Andrés Kim fue el primer sacerdote coreano, lo formaron como sacerdote y el papá de él le dice pues que le da mucho orgullo, que para él es todo un sueño hecho realidad que su hijo sea sacerdote.
Entonces, pues se ve todo el martirio que sufren y la persecución que sufrieron los primeros católicos en Corea, pero realmente esa hambre de la verdad fue la que los llevó a Jesús. O sea, el sentir que querían conocer la verdad fueron los eruditos, que eran pues los sabios de ese entonces, los que tenían esa hambre de conocimiento, los que encontraron a Jesús, ¿verdad? Entonces eso realmente me pone a pensar cómo pues todo lo que usted nos dice, el hambre de la verdad siempre nos puede llevar a Dios. Así es. Es que lo que muy pocas personas entienden es que lo que es cierto en ciencia es cierto en religión. Y lo que es cierto en religión es cierto en ciencia. Y lo que es falso en ciencia es falso en religión. Y lo que es falso en religión es falso en ciencia. Porque Ujú. la verdad es una sola. Sí. No hay una verdad científica y por otro lado una verdad religiosa. Ambas coinciden a tal Ujú. grado que solamente la verdad científica explica la verdad religiosa del inicio de la creación y solamente la narración religiosa explica el fundamento científico de cómo comenzó la creación. Exacto, Por sí, poner va un, de la mano. por poner un Sí. ejemplo. Ujú. Ujú. Así es, doctor. Y también sobre lo que comentaba, doctor, pues de la falta pues de la iglesia que no se pronuncia al respecto, es terrible porque se presta también, o sea, los mismos creyentes o fieles están confundidos y muchos, o sea, no encuentran pues esa guía dentro de la iglesia. Hace unos meses también hubo una discusión en el catecismo donde van mis hijos, porque pues hablaban de que creíamos, ¿verdad? Que estaba colaborando a la falta de fe pues dentro en México. Y pues hubo una lluvia de opiniones. Entonces a mí se me ocurrió decir, pues que algo que era histórico, que había estado afectando desde hace tiempo, pues fue el que la educación se haya vuelto laica. Y hubo un par de mamás que ahí se me pusieron furibundas por eso que dije, porque pues como que, bueno, me quedó claro que estaban como a favor de Morena y pues lo que yo había dicho, pues iba como que en ataque para eso, ¿no? Y de hecho, una de mis tesis principales la tengo escrita en un artículo mío que les voy a enviar pronto, que se llama Los crímenes del laicismo contra México. Crímenes, Pues sí, sí, como raíz de crimen. todos nuestros males. Ujú. Así es, doctor. Ay, Voy a después de dar, que eso porque es, tengo mucho interés que se lo restriegues en la jeta a esa persona. pero lo más triste fue, doctor, que como que se armó esa polémica sobre ese tema en específico de la educación laica y no hubo ni catequista ni sacerdote que interviniera, o sea, como que Imagínate nada quisieron, más, qué pasividad. sí, o sea, quisieron calmar las aguas y lavarse las manos y Exacto. cortaron En vez de la santa indignación, la diabólica resignación. sí, pues sí, exactamente, doctor. Pues muchas gracias, Amparito, por tu excelente testimonio. Gracias, de Gracias verdad, gracias. a Y usted, tenemos doctor, gracias. gracias a ti, Alejandro. Gracias, buenas noches. Bueno, Bueno, pues sí, la indignación, creo que es el tema que está faltante, ¿no? En nuestra conducta, en nuestras conversaciones, en nuestra interacción, pero debería ser indispensable. Pero todo el mundo rehúye las confrontaciones, esa misma, como axioma que se dijo, ¿no? No, que no se puede hablar ni de religión ni de política, ¿no? Entonces, como que es un tapabocas para lo trascendente, no se toque y, aunque sea hiper grave, la gente no lo menciona.
Digo, por ejemplo, simplemente la perversidad a la que están expuestos los niños. En este documental que estoy tratando de terminar desde hace 4 meses, pues ahí están textos, ¿no? De lo que se les dice aquí en México en cuanto a temas sexuales. Es inaudito, inaudito lo que se les dice, inaudito. Y ya está, la gente no dice, yo no escucho que, digo, antes eso era como para ir a quemar perdón, escuelas o algo, hacer algo los papás, pero no, lo que están viendo en la música, ahora que estoy documentando, parte de lo satánico que está a flor de piel en la música en Europa y bueno, en México también seguramente, pero bueno, lo que es en Eurovisión, o sea, y la gente aplaudiendo o no saben o no les interesa y pues estamos yéndonos por esta pasividad y por un lado es ignorancia, también mucha gente no lo sabe, pero una vez incluso cuando se les enseña, prefieren hablar de otras cosas o brincan a otro tema. Entonces, pues yo creo que sí estamos pagando esa indiferencia, esa falta de indignación, porque ahora todo se vale, ¿no? Así es, Alex. Muchas gracias por tu aportación. Adrián Ortega, adelante, Adrián. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, yo resumiría en una palabra, bueno, en dos, muerte espiritual. Es la muerte espiritual la que no toca, no hace, no mueve. Pueden ver lo peor y no se mueve nadie. O sea, no los mueve a pensar, no los mueve la razón, para nada. O sea, es muerte espiritual. Y la ira de Dios, ¿sí? Primero recayó en el Cordero de Dios, lo que nosotros debíamos haber recibido, ¿sí? Entonces, qué esperamos aquellos que no nos arrepentimos? ¿Qué esperamos? Si por sus llagas fuimos curados, aquellos indiferentes, Dios solamente sabe lo que sobrevendrá, pero es porque esta muerte espiritual es la definición. Eso es todo. Bien, muy, muy afortunada la nomenclatura que le das a lo que estamos viviendo. Muerte espiritual. Bien, Tere. Sí, doctor. Yo también agregaría que a esta indiferencia que está viviendo el pueblo de México ante estos hechos, acontecimientos terroríficos, es un pecado de omisión, doctor, porque vemos y no hacemos nada. Y sin embargo, ahorita deberíamos de estar en luto por todas esas pérdidas de vidas, porque son vidas, es algo tan valioso, la vida. Y sin embargo, la menosprecian. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Zócalo debería de estar lleno y atascado de gente manifestándose en contra de esta 4T? Y sin embargo, no se vengan los partidos, estas finales de partidos o espectáculos, conciertos y demás, se llenan. Y a Por esta cierto, gente, se me olvidaba decir que al día siguiente de enterarse de la masacre, la fraude se fue a bailar sí, y subió sus videos bailando. Además, horrible, se qué mueve como lombriz. ridícula. Sí, qué ridícula. Y sin embargo, ella es la que debe estar al frente poniendo ejemplo a esas madres, doctor, de veras. Entonces, y la gente como si nada. Y lo que dicen, ¿sabe qué dicen? Ahí es normal, pues ya tanto muerto que se ve y todo eso. No, es que no debe de ser normal. Pero la gente dice que se acostumbra tanto a eso que se muestra indiferente y no debe de ser así, porque Dios nos va a pedir a cuentas a cada uno de nosotros que en vez de, como dice una frase que encontré que dice, no podemos permitir que el mal prospere y la injusticia triunfe. Ya es lo que está pasando ahorita.
Exacto. Y de hecho, lo que acontece desde un punto de vista psicológico se llama, haciéndome eco de lo que dijo Adrián, si desde el punto de vista teológico hay muerte espiritual, desde el punto de vista estrictamente psicológico hay ignorancia culpable. También, también. Y eso, pues, sí, sí, cala, a mí sí, sí me indigna, doctor, digo, porque deberíamos todos estar manifestándonos en las plazas de las principales capitales del país. Y no es así. Claro, Entonces, esta toma más poder, más fuerza, así es. ¿verdad? Muy bien. Entonces, era todo, doctor. Gracias. Gracias, Tere. Y tenemos a Héctor Rosales. Buenas noches. Héctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo creo que hay mucha distracción. El mensaje no llega a la población porque los medios no comparten en el lenguaje adecuado el mensaje a la población. Porque la población también en gran medida, una parte muy significativa, no quiere saber, Cierto. no quiere aterrorizarse. Hay la creencia supersticiosa de que no sabiendo quedan protegidos de que les pueda ocurrir esto. Porque se les ha hecho creer que deben de estar ocupados en otras cosas. Es un microcosmos de malos hábitos. En México se desperdicia mucho el tiempo, no se administra el tiempo. Yo no digo que todo el tiempo estén escuchando malas noticias, que todo el tiempo estén escuchando lo terrible que ocurre en el país, pero creo que habemos periodistas muy competentes que hacemos resúmenes de todo lo que ocurre en el país y de lo que es necesario conocer por lo menos durante una hora al día. Claro, claro. La población de México desperdicia mucho el tiempo, sobre todo en actitudes egoístas, individualistas Y o de un comodinas, microcosmos, comodinas. utilitarias, económicas también probablemente. El clero católico ha manifestado su indignación. El clero católico mexicano sí ha manifestado su indignación. Pero lo que no sabe hacer el clero católico es una campaña mediática sostenida durante por lo menos 3 semanas para que este mensaje quede bien posicionado. Cierto, cierto. La población de México perteneciente a la Iglesia Católica ha carecido desde por lo menos 5 décadas de una formación política y de una formación de acción política, una Exactamente. forma de presionar al gobierno, de una forma de hacer militancia, de tomar las calles, de hacer manifestaciones. Incluso hoy a través de las redes sociales es un medio muy, muy posible, muy viable para manifestar indignación. Por supuesto. Las ideas políticas que se enseñan mayoritariamente a la población son experiencias de izquierda provenientes del marxismo, del feminismo, del socialismo, del anarquismo y del ateísmo. Sistemas de pensamiento político en los cuales no hay indignación por un genocidio, porque pues no hay como tal acción política ante lo que ya dice haber conquistado la revolución. En las revoluciones ya no hay esas manifestaciones obreras. Cuando llega una tiranía comunista, como podría ser el caso de Morena, se supone que ya no hay esa articulación de movimientos sociales, que ellos lo que hacían era, con anterioridad a llegar al poder, irritar a la opinión pública, irritar a la nación, que en realidad era un grupo reducido de acarreados o de golpeadores que ellos siempre han tenido a su servicio. Por eso es que hoy no vemos esa indignación que veíamos antes a López Obrador moviendo turbas. Esto hubiera ocurrido en otro gobierno, ¿qué no hubiera ocurrido, no? Escándalos, agresiones en las calles, y los medios dándole cobertura 24 horas a eso. Hay una parte que sí se ha indignado fuertemente
en cuanto al clero católico mexicano. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2025, la Conferencia del Episcopado Mexicano pide a Claudia Sheinbaum romper posibles alianzas con el narcotráfico. Calificó como una omisión irresponsable de los 3 niveles de gobierno el horror de Teuchitlán. Denunciamos con profunda preocupación que existen muchos lugares como este en nuestra nación, las cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la humanidad, refirió el comunicado de la SEM. Pero fíjate, fue un solo comunicado y no una campaña. Exacto. Y entonces, pero además, o sea, ¿qué periódico considera como relevante la opinión de la Conferencia del Episcopado Mexicano como para darle cobertura, como para ponerlo en su portada? Ninguno. Únicamente el Diario de Yucatán. ¿A poco? Mira qué buena noticia. Únicamente el Diario de Yucatán, que se lee en Yucatán y que es de Yucatán y pues no es un medio de cobertura nacional. La Conferencia del Episcopado Mexicano como que pues sí se ve ahí llamando a la condena, a tomar partido, llamando a la oración, a tener una militancia católica, pero la iglesia, o sea, me refiero a iglesias, sacerdotes de distintos pueblos, no dan correspondencia tampoco a lo que dice la Conferencia del Episcopado Mexicano. Cierto. No se hacen eco. O sea, por ejemplo, llega la misa dominical, en la homilía o en el sermón, o por ejemplo en las peticiones, pues no se hace referencia a esto. No, para nada. Una referencia que a mí me molestó mucho recientemente en la misa es que dice, vamos a pedir porque se acaben las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Ay, no puede Es una ser. consigna Marxismo. feminista o marxista. Entonces, pues no sé si sea necesario renovar los canales de comunicación, si sea necesario volver a hacer organizaciones de militancia católica, de acción política conservadora o católica, pero es que como que está muy disperso, vamos a decir, el tiempo, las actividades o la mente de las personas está como muy dispersa entre todo este universo de distracciones que pues vamos a hacer, entre las distracciones que generan el gobierno, las distracciones que generan organismos internacionales fuera del país, pareciera como que hay vaya, en este momento como que hay una intención hedonista de dirigirse únicamente a aquellas cosas o dedicarle el mayor tiempo a aquellas cosas que generan un placer o una falsa satisfacción, aunque se sabe que se está perdiendo por lo menos una hora de conocer o de algo que se pudiera hacer con relación al medio en el que se habita. O sea, todo esto como que se ve Jalisco, bueno, pues yo nunca he ido a Jalisco, dirán algunas personas, está por allá, muy lejos, no sé dónde se encuentre Teuchitlán. Es como que las personas no logran conectar con esta clase de temas, no logran verlo, no lo sienten, o sea, como que no hay ese sentimiento nacionalista, o digo, no hay un sentimiento nacional de pertenencia. Yo eso es lo que detecto. Muy bien, Héctor. Excelente aportación. Tenía la mano levantada Oliva. ¿Ya se fue Oliva? Oliva, ¿no andas por ahí? Sí, profe, ya casi me dormía. Ay, cuéntanos. Bueno, pues sí, me uno a lo que estaba comentando nuestro compañero Héctor y realmente sí se ve esa desconexión, pero a a la falta de campañas, a la falta de concientización y la comodidad en que se vive porque se les da cierta limosna para vender su alma al diablo, pues todo eso está ahondado y pues muy viciada una nación
que sigue protegiendo pues al mal, ¿verdad? Entonces sí se encuentra con simplemente mirar tantas naciones que han pasado por eso. Si Nicaragua expulsó a los sacerdotes porque ellos estaban haciendo el bien y los sacerdotes acá que no se pueden pronunciar, que tienen miedo a su comodidad o qué pues, es una frustración tremenda, ¿no? Claro, sí. Y entonces ahora mismo yo estaba oyendo también otra charla por ahí refiriéndose a la misa tridentina y el nuevo ordo sordo, cómo le han quitado tantas partes a la Santa Misa, cómo ha hecho tantas cosas. Entonces, cuando ha habido, a mí se me ha negado la comunión por el simple hecho de hincarme y pedirla en la boca. Entonces, por eso se me ha negado la comunión Oh, y me quieren obligar a estar de pie y recibirle la mano. Lo siento, si no me la quieres dar, está bien. Yo no voy a estar discutiendo eso, pero no lo voy a coger en la mano. Entonces, simplemente ese hecho y obviamente los fieles que ven una clase de acciones así, pues no le van a tomar en cuenta al sacerdote. Entonces, todo eso, pero yo digo, en conciencia, una persona que esté viendo ese hecho, tiene que llamarles algo la atención. Claro. Oliva, gracias por tu participación. Nos quedan nada más 2 minutos. A ver, Adrián Ortega, rápido. Sí, hay un experimento que se hizo, el experimento de Milgram. Es un experimento que se hizo en la Universidad de Yale, que ponían a una persona a darle toques a otra persona en un cuarto, ¿sí? Y bueno, una persona que tenía la autoridad de decir, sigue el proceso, el procedimiento, ¿sí? Para que para ver el nivel de obediencia que tenía la persona. Les voy a leer un parrafito nada más de ese experimento. Dice, los experimentos comenzaron en julio de 1961, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por los crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. Milgram ideó estos experimentos para responder a la pregunta, ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Por eso hablo de muerte espiritual, porque ya humanamente, o sea, se presenta esto de una manera como autoridad, ¿sí? Y se deshumaniza toda esta serie de crímenes y se hacen normales. Y entonces podemos hablar ya de complicidad y también del clero, Claro. ¿sí? Por falta, ¿sí? De la conciencia, ¿sí? Y de la espiritualidad. Eso es todo. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Termina Alejandro Familiar, tienes 1 minuto. lo que veo es que pues, la iglesia está en una encrucijada que jamás nadie hubiéramos podido pensar. Este, y la actitud de la iglesia debería de hacer frente a esta debacle absoluta que se está viviendo. ¿Qué se necesitaría? Primero, identificar cuáles son los enemigos directos de la iglesia, cuáles son sus orígenes, cuáles son los planes que se han ido construyendo para destruir la fe, identificar nombres, actores, tendencias, se tendría que hablar desde luego de marxismo, de masonería, este,
digo, simplemente de progresismo, quiénes son todos los que han estado detrás de la transexualidad, todo eso. Y eso requeriría pues, una embestida muy importante, pero no sé cómo se podría hacer, pero yo creo que tendría que abordarse bajo esa óptica. O sea, estamos amenazados de muerte y cómo vamos a reaccionar. Y no nada más seguir con la misma, como si estuviéramos viviendo una época similar a otras. Esta es una época muy única, pero eso requeriría pues una confrontación brutal de la iglesia contra el mundo. Pues sí, y si no se da, pues es una traición de la iglesia. Pues sí, pero esa es la única manera que yo veo para salir a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Así es. Y entrar a la pelea como los viejos cristianos y los cristeros, Pues sí, aunque no sea con fusiles 30-30, sino con ideas. En fin, pues queridos amigos, nos vemos el viernes, me despido. Muchísimas gracias por su atención, su entusiasmo, su interés, muy alentador. Nos vemos el viernes. Recuerden, es más temprano, es a las 8. ¿Sale? Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. que viva Cristo. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Buenas noches. Bendiciones a todos, bendiciones, doctor. Buenas noches a todos. Buenas